Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Vindictas, la serie de TV UNAM en el que sacamos del cajón la obra muy notable, muy destacada, muy extraordinaria de mujeres que por prejuicios de género no fueron vistas, no fueron escuchadas. En este caso voy a platicar con Nora de la Cruz, quien hizo el prólogo de la novela En estado de memoria, de Tununa Mercado, una argentina que por el exilio vivió en México más de una década. Es una novela que tiene una fuerza y una ternura y una sutileza y muchos registros que se combinan en ella. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a Vindictas. México me entró por los oídos, por los ojos, por el olfato. Sentí como un enamoramiento, como una excitación, como un eros que se despertó viniendo yo de un territorio de muerte. Hay textos situados, por ejemplo, en el mercado de la Merced, en el centro de México, donde se vocea para ofrecer los productos y aflora un llamado desde el subsuelo. Eso, aunque no se mencione, es México. Aprendí a tejer. La concentración es muy grande. Son lugares de mucho silencio. El taller quedaba en un viejo convento de la Merced y la gente estaba afanosa, trabajando, viendo dibujos. Yo pensaba que ahí se escuchaba la música de las esferas y la música produce la ausencia. Es una ausencia del ser. Se detiene la vida. Pasar el hilo es algo más que un primer movimiento sobre la labor. Es el inicio de una producción, como el primer roce de dos bocas mueve la máquina del deseo. La hebra atraviesa un vacío y se adentra en un blanco que pertinaz habrá de colmar. Es tentador, aunque ocioso, establecer la pura analogía entre bordar y escribir. Poder realizar, mediante argumentaciones, la metáfora. La escritura es como un bordado, la labor es como el texto. Hay una especie de colapso de la realidad. Si te fijas un poco en una artesana que esté bordando, verás el grado de concentración muy grande. No es por no equivocarse, ya tiene la práctica, no haría una puntada en falso. Lo mismo con la escritura. No darías un paso en falso, sigues y sigues el tren de la escritura. Ahora las mujeres hablan, se decía, a lo cual yo contestaba, sí, pero es solo a través de la escritura que la liberación de la mujer será más real. Pues ahí está una mínima probada de la fuerza, de la pluma de veras notable de Tununa Mercado, de la que vamos a estar platicando en todo este programa de Vindictas. Y ya está aquí conmigo Nora de la Cruz. Me da muchísimo gusto recibirte, Nora. Gracias por venir haciendo un esfuerzo adicional. Pero nadie como tú para hablarnos de Tununa Mercado y de esta novela En estado de memoria. Gracias por estar aquí. ¿Por qué En estado de memoria? Empecemos por ahí. El título es inquietante. En estado de memoria hace alusión concretamente a que la intención que atraviesa todo el libro es algo mucho más complejo que contar una historia nada más. Es decir, alguien que se acerca a este libro no va a encontrar a una autora escribiendo su experiencia pormenorizada del exilio, o de cómo salió de su país, o de cómo regresó. No hay tantos detalles biográficos, sino que lo que hay es una intención muy ambiciosa de reproducir la experiencia interior de todo lo que implica el exilio, que significa desde estar lejos del país de origen, del idioma, del contexto, haberse separado de familia, de amigos, pero estarlos constantemente encontrando en las cosas cotidianas, ¿no? Entonces lo que ella dice es que aunque ella estuviera me parece que primero va a Francia, después a México, aunque esté en distintas circunstancias, no puede hacer nada, o sea, desde cocinar un arroz, preparar la carne, elegir qué ponerse, sin recordar a alguien que quedó atrás, ¿no? Y esta experiencia es a lo que ella le llama el estado de memoria, ¿no? Que como el presente, de todas formas, siempre está cargado de alguna cosa que nos hace recordar a alguien, ¿no? Me hace acordarme de una canción de María Bethania que se llama En estado de poesía. Algo así, es estar todo el tiempo en un estado como si pusiéramos, perdón por la trivialidad, pero como si pusiéramos el teléfono en modo algo, en modo avión, Así en modo es. activo. Tununa Mercado lo que plantea es siempre estoy en estado de memoria, siempre recordando, aludiendo, comparando, contrastando. Es bien interesante cómo lo planteas porque tienes toda la razón, es muy ambicioso. Sí, y sobre todo porque es una decisión, en algún momento del libro ya lo dice, que es una decisión deliberada, ¿no? Porque tal vez lo más
diríamos, lo más sano o lo más cómodo sería decir, bueno, tuve que salir, me acostumbro, me despido. Me desconecto y corto los hilos. Claro, y entonces yo vivo con tranquilidad. Pero ella elige esta intranquilidad como esa especie de dislocación, porque para ella el estar constantemente recordando, el elegir no renunciar a estas memorias es resistir. Porque, bueno, hay uno de mis fragmentos favoritos dice que el día que ella no pase por ese recuerdo doloroso de lo que dejó atrás, se habrá dejado ganar por la insignificancia, ¿no? Porque, ¡wow! Claro, porque para ella fue una experiencia cargada de mucho sentido, no solo biográfico, sino social, político. Haberse separado de todo un contexto. ¿Te parece si escuchamos ahora mismo, si vemos y escuchamos un fragmento de esta novela leído por Julia Antivilo para ir como, digamos, yendo y viniendo de la novela a la conversación? Claro. Vamos a escuchar. Volvía a un hueco practicado en la ciudad y en la oración habían intervenido verificaciones emocionales irrecusables. En el 84, en aquel mes de mi estadía iniciática, me había reído y llorado alternadamente sin parar, como solo suelen hacerlo los niños y las niñas en noches de catarsis. Reírse en un país es incluso más fuerte que llorar, y más fuerte aún, reírse después de haber llorado. ¿Cómo ves, Nora, este fragmento que acabamos de escuchar? Digo, sé que conoces de memoria la novela, pero este fragmento en particular, ¿te dice algo particular? Sí, me parece muy potente la capacidad que tiene Tununa para elegir, poner su atención en detalles que pueden parecer muy pequeños, muy nimios, tal vez que nosotros pasaremos de largo. Por alto, claro. Y ella se detiene a observarlos y nos ayuda a ver cómo hay una conexión también con la experiencia del exilio, y que esa conexión pues es emocional y es biográfica, pero también es física, como corporal, sí, política, ¿no? Que llega absolutamente a todos. Y esto que dice, reír en un país es incluso más fuerte que llorar. Claro, porque implica que ya te estás asumiendo ahí. Llorar te la puedes pasar llorando, pero implica una cierta distancia, tal vez. No sé, me inquieta mucho este concepto que tiene todo que ver con el centro del libro, y es esto, el exilio como una descolocación, como una extrañeza interna. Tú lo decías al principio, no es afuera, sino es adentro, y eso hace esta novela mucho más, desde todo punto de vista para mí, mucho más compleja y mucho más densa, pero una densidad que me atrapa y me atrae, no algo que me aleja. Y mucho más universal, sobre todo, También. porque ella, lejos de... Cuando yo llegué a esta novela fue porque estaba buscando libros del exilio argentino, y me interesaba recuperar trabajo de autoras, o sea, quién había escrito de entre las autoras argentinas sobre el exilio. Y cuando llegué a este libro me di cuenta de que no se trataba de un recuento particular de ese exilio, sino que era una especie de fenomenología de todos los exilios, ¿no? Porque cuando ella habla de su experiencia como exiliada, no le interesa referirse a los detalles que la llevaron a esa situación, sino a qué significa esta manera de vivir. Y sobre todo ella enfatiza que no es una etapa en la vida, o sea, que no es como que estuviste fuera un tiempo y si regresas dejas de ser exiliado, no, sino que dice, una vez que ya saliste en esta circunstancia de tu país, al país al que llegas quedas dislocado, ¿no? Y que cuando regresas al tuyo, pues también ya está tu identidad rasgada, ¿no? Dividida, porque ya no eres ni plenamente de un lugar ni de otro, quedas como una especie de intermediario, o quedas siempre en un limbo. Bueno, ella lo menciona también, esta imagen del limbo, ¿no? Sí, totalmente. Y menciona, por ejemplo, la comida, como, bueno, estando en México, pues a lo mejor no me acababa de encantar la comida, pero cuando regreso a Argentina de pronto digo, no, ¿dónde me está hace el mole? falta el mole, ¿no? El chilito, ¿qué onda? Sí, claro. Y además habla de que eso le sucedió no solamente a ella, sino que a una comunidad pues más o menos amplia que todavía conocemos como los Argenmex, ¿no? Que evidentemente hasta se inventa este neologismo para referirse a que ni son plenamente argentinos ni son plenamente mexicanos, sino que es una combinación. Es una suerte de identidad híbrida que da el exilio, y que si se pudiera tener un pasaporte de exiliado, habría que expedirlo, porque efectivamente no son una cosa ni son la otra. Así es. Y es bien
bien sutil la manera como ella lo plantea, porque como tú dices, no es un recuento de hechos y a partir de ahí a ver qué encontramos. No, todo el tiempo es hacia adentro y qué me pasa por dentro y la ropa que me pongo, qué me significa. Y encuentros, es decir, en lugar de hablar de, digamos, hitos biográficos, ella elige como cosas muy cotidianas, ¿no? Estoy en la sala de espera del médico y ahí veo a un paciente que bla, 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 y eso desencadena una reflexión que la lleva al exilio. Y esa es una forma también muy inteligente de mostrar cómo este tipo de experiencias humanas terminan tocándolo todo, absolutamente todo. Ya no puede haber nada que tú hagas que no esté atravesado por esta experiencia, ¿no? De acuerdo, no te puedes sustraer. Vamos a escuchar, si te parece, vamos a ver otro pequeño fragmento de la lectura de En estado de memoria. Vamos allá. Siempre creí que mi relación con la escritura y con la literatura, en términos generales, no era de entrega total. A decir verdad, no he pretendido vestirme con esa ropa, ni pertenecer a ese vestuario de la literatura, aunque paradójicamente haya sido allí donde encontrara mi ganapán. Pero la realidad se ha encargado de desmentir esa aseveración. Los libros que leo me chupan la médula y las emociones. En el momento en que los leo, el mundo que poco a poco se me revela, me somete a sus leyes y se apodera de mí. Pues eso mismo que dice Tununa Mercado, de que los libros que lee le chupan la médula, pues eso pasa con En estado de memoria. Sí, te chupa la médula y te la toca. Me acuerdo, Nora, de un verso, lo voy a citar de memoria seguramente mal, pero esa es la idea, de Pedro Salinas, que dice que en las manos queda el recuerdo de todo lo que tuvieron. El cuerpo tiene una función muy importante en la novela. El cuerpo es como uno de los grandes leitmotivs, por decirlo así, que aparecen a todo lo largo. ¿Cómo sientes que funciona? ¿Qué te deja pensando el cuerpo en estado de memoria? Bueno, sin duda, habíamos dicho que en el libro hay una especie de fenomenología del exilio, ¿no? De cómo se vive la experiencia interior, pero esto no quiere decir que sea una novela ultrapsicológica que todo el tiempo está dentro de la cabeza del personaje, ¿no? Porque lo que es muy interesante también es cómo es muy claro que para la autora el medio de comunicación con el mundo es el cuerpo, ¿no? Y justamente ¿cómo llega a estos detonadores de la memoria? Pues generalmente por medio de sensaciones corporales, ¿no? De los sentidos, ¿no? Así es. Y las reflexiones que ella hace bueno, para empezar, de sus emociones, de su vida interna, de sus recuerdos y de lo que eso implica, casi siempre parten del cuerpo, ¿no? Empieza ella hablando de la enfermedad, ¿no? De sus síntomas y de la relación que estos tienen cuando las enfermedades son producto de las emociones, ¿no? Lo psicosomático. Y no es casualidad que ese sea el punto de partida de la novela, porque alrededor del libro nosotros vamos a ver cómo el cuerpo, la mente, las emociones y las experiencias, la memoria, la tenemos, digamos, pegada al cuerpo, ¿no? Está como entretejida la memoria con las sensaciones, como dices, con las sensaciones corporales, con los sentidos. Y no es nada que no sea ajeno. Cualquiera de nosotros ha vivido oler algo, un perfume, y de repente decir, a eso exactamente olía hace 15 años mi exnovio. O escuchar una canción y decir, claro, esa era la canción que yo bailaba a los 10 años como loca en la sala de la casa. Y también es interesante cómo Tununa sabe decir muy bien que en nuestro cuerpo están superpuestos todos los tiempos, ¿no? Hay una teórica, me parece, de la danza, que dice que el cuerpo sabe todo y no lo olvida. Y creo que bonito. Esto es el centro del libro, ¿no? Cómo ella puede decir, bueno, en este momento que estoy en México y no encuentro qué ponerme y tal, me acuerdo de mi amiga que falleció y que me dejó su ropa, pero también me acuerdo del festival escolar cuando me picaron con el alfiler, cuando me pusieron, es decir, en nuestro cuerpo están superpuestos todos los tiempos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo también es memoria. Y como tú comentaste hace un rato, eso lo hace un libro muy universal, o sea, no hay un lector o una lectora, creo yo, que pueda sentirse ajeno a lo que aquí encuentra, porque todos de alguna forma, aunque no hayamos sido exiliados, de pronto vivimos pequeños exilios en la vida cotidiana. Vamos a seguir platicando porque hay mucho más que hablar de En estado de memoria, pero ahorita nos vamos a una pequeña pausa, no se vayan a ir porque tenemos todavía mucha riqueza que extraer de esta novela En estado de memoria, no nos tardamos.
Esos años depredatorios que pasaron como tropel fueron ablandando o endureciendo el corazón y la voluntad de muchos, siendo una y otra cosa, el ablandarse y el endurecerse, los signos de la vulnerabilidad de nuestras emociones. Los actos ante la embajada eran obviamente catárticos, pero resultaban a la larga patéticos recursos de año a año o de semestre a semestre. Esa descarga y la ilusión de que arremetíamos contra la dictadura fueron un ritual político que compensó la falta, por ausencia de una práctica política efectiva. Hay un largo periodo de los retornos, el de la evocación, pautado por señales que se producen a cada paso, como si una masa de significaciones hubiese estado a la espera de que la excitara para desencadenarse, irrefrenable. Se sale a la calle en estado de memoria, ya sea que se la bloquee o se la deje en libertad de prenderse a los datos de la realidad. Pues ahí está una prueba más de que este libro no da tregua, Nora, no da tregua de belleza, de intensidad, de hondura, de texturas. ¿Qué nos puedes comentar? Tú que hiciste el prólogo de este libro y por tanto lo has leído no sé qué cantidad de veces y lo has estudiado otras tantas. ¿Qué quieres comentar sobre el estilo? ¿Qué te llama en particular la atención del estilo? Bueno, siento que cualquiera que se acerque al libro se va a dar cuenta de que el estilo es notable en su exquisitez, por así decirlo, ¿no? Es muy sofisticado, se nota muchísimo. Siento yo que lo que caracteriza el estilo de Tununa es que es muy evidente que para ella escribir es una operación intelectual, ¿no? Porque nosotros vemos cómo el discurso va cayendo con una fluidez y con una claridad que uno se siente bien recibido. Pero poco a poco nos vamos adentrando y nos vamos dando cuenta de que son ideas muy complejas, ¿no? Y esto lo vemos no solamente por el proceso de razonamiento que ella hace, sino también porque de pronto creo que muy pocos escritores tienen ese talento de encontrar la palabra exactísima, justísima, ¿no? Y que muchas veces queda como en un registro tal vez más alto, más intelectual tal vez, ¿no? Pero siento que esos hallazgos que uno puede tener en este texto resuenan así como una campana en medio de un estilo que fluye con mucha claridad. Y de repente hay un chispazo de luz, exactamente, ¿no? Hay esta palabra que uno dice, parece casi un tesoro mismo, ¿no? Y que además eso no se dio por casualidad, o sea, este estilo de Tununa Mercado está muy pulido, quién sabe cuántas revisiones le haya dado al texto, pero justo todas esas revisiones hacen que uno pueda fluir perfectamente a lo largo de la novela y que estas palabras, hallazgos que señalas tú, no nos lleven al diccionario, porque creo que no hay palabras que tengas que ir a buscar al diccionario. Todas, cualquier hablante de español las conoce y las entiende, solo que no le vienen de primera instancia. Claro. O también en esos tesoros a los que hago referencia, uno puede avanzar en el libro y no buscarlos en el diccionario, como tú dices, pero cuando uno los busca, el libro se expande de una manera increíble, ¿no? Porque en el libro podemos encontrar. Se notan muchísimo las lecturas de Tununa y se nota su ejercicio que ella misma relata, ¿no? Desde muy joven, estudiando letras, pero también como académica, como investigadora, como periodista, que también fue editora, ¿no? Eso se nota y se notan sus lecturas, ¿no? Que creo que es evidente que hay muchas lecturas literarias, por supuesto, pero también filosóficas, de psicoanálisis, sociológicas, ¿no? Ahí se nota un Lacan con mucha claridad, ¿no? Entonces, bueno, esto hace al libro un material muy enriquecedor para estar en permanente diálogo. Y hace que tenga como una suerte de juego de espejos, que donde echas un poco de luz te brincan más cosas. Así es. ¿No? Lo hace mucho más rico en sucesivas lecturas. Cualquier libro suele decirte más en una relectura, pero este quizá en particular tiene como una mayor potencia de ecos que van apareciendo por ahí. Claro, ¿no? Yo lo comparo, hay un libro bellísimo de Camus que se llama El verano, que es una colección de ensayos.
Y ahí Albert Camus lo que hace básicamente es caminar, ¿no? Ve lugares, visita lugares. Ay, ¿es donde hace listas? Una suerte de listas de lo que va encontrando. Pues casi siempre describe, ¿no? Ok. O habla de... Hay un ensayo muy bello sobre Prometeo, etcétera, etcétera. Pero es un poco algo parecido, ¿no? Que a través de una experiencia, de su observación del mundo, él entra en una reflexión filosófica muy profunda. Y me parece que así es el libro de Tununa Mercado. Exacto, y además está la presencia muy potente de el I Ching, de este libro de las mutaciones, al cual Tununa hace referencia porque su generación fue como muy asidua al I Ching, quizá en una búsqueda de entender qué iba a pasar ante la incertidumbre diaria en la que estaban ella y los otros exiliados, pues yo lo entiendo así, como una suerte de alguien que me diga un poco para dónde va la cosa. Claro, ¿no? o sea, pienso que cualquiera nos podemos sentir reflejados en este libro ante la incertidumbre que vivimos lamentablemente en estos tiempos, ¿no? Son tiempos inciertos y parece que cada hora más. Sí, de acuerdo. Pero si nosotros echamos un poco el ojo a la generación de Tununa, así como nosotros ahora consultamos tal vez los horóscopos o lo que sea, pues hubo una inquietud por el I Ching. Yo pienso también que esta decisión es sofisticada, porque es un oráculo que no es fácil de interpretar, que tiene como un sentido muy poético también, no es tan directo, ¿no? Lo que dice. Y me remite también no ha sido la única que lo ha usado, ¿no? Jung estudió mucho el Ching y de ahí sacó la base de algunas de sus teorías. Claro. José Agustín también, cuando se vio en una situación terrible. Ha sido un libro muy socorrido, el I Ching. Bueno, vámonos a una cápsula más, a una lectura más, porque queríamos seguir oyendo de esta novela que tiene un montón de cosas que decirnos. Vamos a ver. El tiempo del exilio tiene el trayecto de un gran trazo. Se extiende según un ritmo amplio y abierto. Sus curvas son como las olas, oceánicas y lejanas de las playas, que no tienen rompiente y se parecen más a la idea de horizonte. El tiempo sucede más allá, en otro sitio. Se le oye transcurrir en los silencios de la noche, pero se lo aparta. Se lo quiere percibir porque se supone que el destierro va a terminar. Se trata de un paréntesis que no cuenta en ningún devenir. Fuimos a la casa de León Trotsky en noviembre de 1974, recién llegados a México. Volvimos en enero de 1975, una vez más en marzo de ese año y luego cada 2 o 3 meses durante casi un lustro. Cumpliendo diversas ceremonias en esa casa, la primera vez pusimos, los míos y yo, nuestras firmas en un libro de visitas que después habría de ser nutrido por decenas de inscripciones y consignas estampadas por otros argentinos que llegaban a México y firmaban un pacto, como nosotros, sin saberlo, con el más alto desterrado y con su vulnerabilidad. Pues de nuevo esta contundencia. Prácticamente nos vamos, Nora. ¿Cómo subrayarías de manera muy sucinta la importancia de esta novela hoy? Bueno, en 2 sentidos. El primero es que siento que si pensamos el tiempo que tiene de haber sido publicada, se adelantó mucho a una tendencia que está hoy en día súper intensa, ¿no? Que es la autoficción. La autoficción, claro. Y esta autoficción también híbrida, ¿no? Que puede ser por momentos casi un ensayo filosófico y a veces un relato, eso. Y también siento que lo importante que tiene ahora es que muchos podemos identificarnos con lo que ella cuenta, con las experiencias, ¿no? Y con esta identidad dislocada, porque las condiciones en las que vivimos en la actualidad también nos obligan a cada vez más personas a movilizarnos, ¿no? Casi nadie va a morir donde nació. Fíjate, y va a hacer su vida en distintos lugares, sea por la precariedad, por cuestiones de trabajo, por movilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, este estado de memoria y esta identidad dislocada del exilio, pues es una experiencia que está desgraciadamente más cerca de todos cada vez, ¿no? Y como siempre, la literatura nos ofrece una puerta para vivir vidas que no hemos vivido y esta es una de ellas. Tal vez nosotras no vayamos a ser exiliadas, no lo sabemos, pero a través de la novela lo podemos ser. Claro. Nora de la Cruz, muchísimas gracias por estar aquí en esta situación de contingencia, pero para iluminarnos como nadie lo podía hacer más que tú sobre En estado de memoria de Tununa Mercado. Muchas gracias. A ti. Y a ti en casa, te agradezco muchísimo que nos acompañes todos los domingos
domingos a las 8:30 de la noche aquí por TV UNAM para hablar de una nueva Vindicta, de una de estas mujeres que traían el músculo más que poderoso y que por distintas razones no fueron consideradas en su tiempo. En este caso fue En estado de memoria. La próxima semana te espero con La cripta del espejo de Marcela del Río, comentada, prologada por Lola Horner. Hay mucho más de Vindictas. Nos vemos el próximo domingo.